cambiando historias, teniendo una identidad nueva. Todos, de alguna manera, tenemos una historia que contar, tenemos una experiencia que contar, de cuál hablar. Todos tenemos algo para compartirlo con los demás. Podemos hablar de muchas hazañas y de experiencias que marcaron de manera positiva o de manera negativa nuestra vida. Todos tenemos esa historia que podemos expresar a otros. Sin embargo, puedo decir que somos únicos y especiales. No hay quien sea igual a nosotros. No hay quien sea o tenga las mismas características hablando al 100% que nosotros. Somos únicos, somos especiales, porque el Señor Jesucristo nos ha hecho únicos. Habrá mucha gente que se parezca a nosotros, habrá muchas personas que quizá el tono de voz los tengan como el de nosotros. Sin embargo, puedo recalcar, puedo decir, somos únicos en esta tierra. Y el Señor nos ama tal y como somos. Él nos creó, Él nos formó, Él nos hizo. Y todos, repito, tenemos una experiencia, tenemos hazañas las cuales podemos contar. Y en esta tarde, noche, quiero hablar de una manera muy concisa de 11 personajes que fueron instrumentos de Dios. 11 personajes que la palabra de Dios los marca, nos lo dice, tanto hombres como mujeres. El Señor cambió su historia y les dio propósito, les dio un propósito. Hablaré de los antecedentes de estos personajes, de estos hombres y mujeres, del cómo vivieron antes de tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablaré también de su caminar para conocer a Dios y mencionaré los procesos que superaron y cómo fue que cumplieron el propósito de Dios. Te voy a invitar a que pongas mucha atención, quizá tú te puedas identificar con alguno de ellos, con alguna de ellas. Voy a hablar de los antecedentes, voy a hablar, repito, de ese camino que tuvieron que recorrer para conocer a Dios, y hablaré también del proceso que tuvieron que vivir para cumplir el propósito de Dios. En primer lugar, me quiero referir a Abraham. Abraham era un hombre que después de que cumplió el propósito de Dios, lo conocemos como el padre de la fe. Abraham, donde anteriormente vivía en un lugar fuera de Dios. El Señor aún no se había mostrado a Abraham, y dice la palabra de Dios, le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te habré de mostrar. Abraham se dedicaba a hacer pequeñas estatuas, se dedicaba a hacer pequeñas figuras de las cuales la gente las adquiría, las compraba y las adoraba. Esa era la vida de Abraham. En una ocasión escuchó la voz del Señor y que le dijo palabras que decía momentos atrás: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te habré de mostrar. Abraham, es posible que se haya confundido y haya dicho: bueno, ¿quién es el de la voz? ¿Quién es el que me está hablando? ¿Me estaré volviendo loco? ¿Qué me está pasando? Posiblemente al comentarle a sus familiares y decirles: escuché una voz que me está dando una indicación. Ya te volviste loco, Abraham, ya te volviste loco. Sin embargo, Abraham sabía exactamente lo que estaba escuchando e hizo caso a esa voz que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham se fue, dejó esa vida en la cual se dedicaba a construir esas pequeñas estatuas de las cuales hacían idolatría. Dejó esa vida para cumplir el propósito de Dios. Abraham estaba aprendiendo a conocer a Dios.
Yo no me puedo imaginar si a mí me hubiese tocado vivir lo que vivió Abraham. Quizá diría, ¿y quién es esa voz? Yo no voy a hacer caso, me estoy volviendo loco. No por nada Abraham se ganó ese título, el padre de la fe. Porque cuando nunca antes había escuchado hablar de un ser supremo, nunca antes había escuchado hablar de aquel Dios que lo creó todo, hizo caso a esa voz que le estuvo hablando. Abraham fue conocido como padre de la fe y el Señor le dijo: haré de ti una nación grande. Y muchos conocen la historia, conocemos que Abraham se casó con Sarai, con Sara, que el Señor les hizo una promesa que habrían de tener un hijo aún en la edad avanzada en la que estaban. Ellos creyeron, Abraham creyó en un momento, Sara no creyó, incluso se rió cuando escuchó que habría de tener un hijo, pero Abraham creyó. Hermoso es saber que hubo un hombre que le creyó a nuestro Dios, Abraham. Sabemos cuál fue o cómo concluyó la vida de Abraham. Abraham tuvo dos hijos, uno de ellos llamado Ismael, que no fue el hijo de la promesa. Tuvo el otro hijo llamado Isaac, que sí fue el hijo de la promesa. El Señor en cierto momento le dijo a Abraham: ese hijo que te acabo de dar, quiero que me lo des en sacrificio. Imaginen a Abraham, ¿qué habrá dicho? Señor, primero me prometes a un hijo que yo ni siquiera imaginaba que pudiéramos tener mi esposa y yo, y ahora me lo estás pidiendo en sacrificio. Yo no sé qué tanto pudo haber pensado Abraham, pero Abraham sabía que aquella voz que en un principio le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, y que era la misma voz que le estaba pidiendo a su hijo en sacrificio, por algo lo estaba haciendo. Abraham fue y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Cuando ya estaba todo listo para el sacrificio, Isaac le dijo a su padre Abraham: papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y este hombre, el padre de la fe, Abraham, le contestó: Dios proveerá. Esta fue en corto tiempo la vida de Abraham. Usted puede leer la palabra de Dios, indagar más con respecto a todo lo que Abraham estuvo viviendo. Otro personaje del cual quiero hablar de manera sintetizada fue Jacob. En transmisiones anteriores estuve hablando de este hombre, de Jacob o Israel, también conocido así. Había comentado que Jacob significa usurpador y tramposo. Una vida fuera de Dios, en el caso de Jacob, fuera de la voluntad de Dios, era usurpador y tramposo. ¿Por qué usurpador? ¿Por qué tramposo? Él se aprovechó de Esaú y con artimañas y con ventaja se apoderó de la primogenitura y de la bendición que Isaac habría de dar al primogénito, que le tocaba a Esaú. Pero a base de trampas, Jacob fue bendecido. Y conocemos más la historia. El camino para conocer al Señor, Jacob, tuvo un sueño. Lo decíamos días atrás. Soñó una escalera por la cual subían ángeles y bajaban ángeles. Y al final de esa escalera, en las alturas, miraba al Señor. Algo grande, algo hermoso, algo magnífico. Estaba conociendo al Todopoderoso. También la palabra de Dios nos habla en el libro de Génesis que Jacob luchó con el ángel por una bendición. Y le decía a Jacob, a ese ángel: no te dejo ir hasta que no me bendigas. Se aferró a la bendición. La Biblia nos dice que el ángel como pudiéramos decir de manera coloquial, le jaló el pie, lo hirió. Jacob estaba conociendo al Dios de Israel, al Dios de Isaac, al Dios de Abraham. Conocemos que también él superó todo este proceso. Sabemos que Esaú, su hermano, agarró mucho odio contra él y Jacob estuvo huyendo. Sin embargo, cumplió el proceso o vivió ese proceso y cumplió el propósito de Dios. Fue el padre de las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel. Entonces ya la promesa que el Señor le había hecho a Abraham se estaba cumpliendo en su nieto, en Jacob.
Se cumplió en Isaac, está cumpliendo en Jacob también. Sería padre de multitudes. De ahí nació esa gran nación de Israel. Otro personaje fue Moisés. Dice la palabra de Dios que su madre lo echó en un canasto y lo dejó en el río, esperando que el cauce del río lo llevara hasta donde estaba la hija del faraón. La palabra de Dios nos menciona que en el tiempo de Moisés, cuando era bebé, el rey faraón sabía que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, se había multiplicado tanto y tenían miedo de que al rato rebasara la cantidad de gente que había en Egipto y que Israel se apoderara de los egipcios. Entonces mandó un edicto, sacó un edicto el rey faraón de que mataran a todos los niños hebreos menores de 2 años. Es por eso que la madre de Moisés lo echó en un canasto, lo puso en el río para que, de acuerdo a la corriente, llegara hasta donde estaba la hija de Faraón. Moisés fue adoptado por la hija de Faraón y vivió en el palacio del Faraón como uno más de ellos. Creció como príncipe. Se estuvo educando secularmente en las escuelas de los egipcios. Ahí aprendió leyes. Allá aprendió el idioma, allá aprendió las costumbres. Este hombre fue llamado Moisés. La palabra nos menciona y nos dice que a la edad de 40 años Moisés tuvo que huir de Egipto. Y huyó a consecuencia de un delito que cometió: homicidio. Homicidio. Si ustedes se fijan, estos 3 personajes que hemos estado hablando: Abraham, ¿quién era? Un hombre que se dedicaba a crear estatuillas para la idolatría. ¿Quién era Jacob? Un hombre tramposo y usurpador. ¿Quién era Moisés? Un hombre que se convirtió en homicida, en asesino. Moisés salió huyendo de Egipto y se fue al desierto. Conocemos la historia, que ahí conoció a Jetro y se casó con una de las hijas de Jetro. El llamado que el Señor le hizo a Moisés, dice la palabra de nuestro Señor, que estaba Moisés apacentando las ovejas de su suegro Jetro al pie de la montaña, del monte Horeb, del monte Sinaí, cuando miró algo que en un momento pensó que era algo similar a lo que días anteriores o muchos días atrás él miraba o estaba acostumbrado a ver que una zarza estaba en llamas. Pero lo extraordinario en esto es que esa zarza estaba en llamas, estaba ardiendo, pero no se consumía. Esto llamó la atención de Moisés e hizo que Moisés fuera más allá de lo acostumbrado. El Señor llamó la atención de Moisés y allá, en el monte, en las alturas, tuvo un encuentro con Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Y en ese encuentro, cuando Moisés iba acercando, le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Y no porque el lugar merezca la adoración, sino porque donde está el Espíritu de Dios, donde está Jehová de los ejércitos, donde está el Señor Jesucristo, debe de haber santidad. Donde está el Señor debe de haber santidad. Por eso el Señor le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y ahí el Señor le dio indicaciones específicas a Moisés y le dijo: quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo, porque he escuchado su aflicción, he escuchado su angustia, he escuchado su dolor, y quiero que tú seas el medio para que vayas y liberes a mi pueblo de las manos del faraón, de la mano de los egipcios, que los saques de esa esclavitud. Moisés dijo y se acordó inmediatamente: Señor, pero ¿cómo voy a ir a Egipto? Salí huyendo de allá. Me están buscando y seguramente no es para darme premios, es para matarme. Me imagino todo lo que estuviera pensando Moisés. Es tremenda la historia de Moisés. Finalmente Moisés fue, no sin antes ponerle muchas evasivas o poner muchas evasivas. Tenía miedo ir a Egipto. Conocemos la historia. La palabra de Dios nos dice que fue
Y con mano dura, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, obtuvo su libertad. Pero el Señor usó a un caudillo, usó a un gran líder, a un gran hombre. Cierto, fue homicida, muchas veces rehusó a ese llamado, pero sabemos cuál fue su final. Otro personaje fue David. Los antecedentes de David lo conocemos como un pastor de ovejas. Él estaba acostumbrado a estar cuidando las ovejas de su padre, de Isaí. Cuando el rey Saúl fue desechado por el Señor y ya el Señor le dijo: ya no quiero, ya no vas a ser más el rey. Le dijo al profeta Samuel: ya Saúl lo voy a desechar. Quiero que vayas a ungir a otra persona como rey. El profeta Samuel fue, y cuando ya estaban aquellos hombres que ante los ojos del hombre eran los candidatos idóneos para asumir el puesto de rey y ser el sucesor de Saúl, el Señor le dijo a Samuel: el hombre ve el exterior, pero Dios, yo, dijo el Señor, veo el interior, el corazón. Fue cuando Samuel le pregunta a Isaí: ¿no tienes más hijos? Una vez que pasó todos los demás muchachos. Y que Samuel no miraba o no escuchaba de parte de Dios: es este. Y el padre de David, Isaí, le dijo: sí, tengo otro que está allá cuidando las ovejas, tráiganlo. Cuando lo trajeron, cuando llegó: este es. Y ahí David fue ungido como rey. De un pastor de ovejas a rey de Israel, porque tenía un corazón pastoral, un corazón que se preocupaba por los demás. Pero no termina todo ahí. No termina todo ahí. La historia de David es grande. David pasó por muchos fracasos también. No voy a hablar de todos. Quiero mencionar solamente de aquel que cuando él tenía que haber ido a la guerra, se quedó de ocioso en su palacio. Y la ociosidad no trae nada bueno. Y en su corazón adulteró con una mujer. Y sabemos que desencadenó ese pecado. Desencadenó persecución, desencadenó enfermedad, desencadenó muerte en la familia de David. Sin embargo, David se arrepintió y le dijo al Señor: devuélveme gozo de la salvación, porque David se arrepintió. Esta es la historia de ese hombre llamado David. David pecó, es cierto, pero se arrepintió. Incluso la palabra de Dios nos dice que el Señor se complació del corazón de David, diciendo que el corazón de David era un corazón conforme al corazón de Jehová. ¿Te fijas la historia de David? Quiero hablar también de la historia de una manera corta o concisa de una mujer llamada Rahab. Esta mujer, que era del pueblo amorreo, era una amorrea, pertenecía a un pueblo idólatra. Ella vivió en Jericó cuando se dio el tiempo de que Jericó fue derribada, las murallas de Jericó, los muros de Jericó. Dice la palabra de Dios que esta mujer ayudó a aquellos espías que fueron enviados por Moisés. Los ayudó, los escondió, los protegió. El oficio de Rahab no era el mejor de los oficios. No era un oficio digno, ni un oficio digno de imitar o digno de platicar. Sin duda alguna, esta mujer se convirtió en una pieza clave
para esa gran victoria que tendría el pueblo de Israel. Rahab se dedicaba a la prostitución. Era una mujer prostituta, pero el Señor cambió su historia. Incluso tanto fue el cambio de la historia de Rahab, que está dentro de la genealogía de Jesucristo, del Salvador del mundo. ¿Puedes imaginarte lo que Dios puede hacer con nuestra vida? Cambia nuestra historia. Cuando nuestra vida es imperfecta, es sin sabor, el Señor la puede cambiar. En estos personajes de los cuales hemos estado hablando, resumiendo de una manera concisa, hemos encontrado hombres y mujeres que su vida no fue al 100% digna de imitar. Uno idólatra, otro tramposo, otro asesino, otro adúltero y mentiroso, y una prostituta. Otra mujer, Betsabé. ¿Recuerdan cuando estuve hablando de que David adulteró? Bueno, la mujer con la que adulteró fue Betsabé. Esta mujer, alguien preguntará, ¿quién tuvo la culpa en este adulterio? ¿Fue Betsabé o fue David? Lo que sí puedo decirles es que Betsabé en algún momento fue víctima de las circunstancias, pero después se convirtió en esposa de David. Sabemos que Betsabé fue la madre del rey Salomón, aquel rey que, lejos de pedirle riquezas a Dios, cuando el Señor le dijo, pídeme lo que quieras, lejos de pedirle riquezas, lejos de pedirle bienes materiales, lejos de pedirle todo aquello que es perecedero, todo aquello que se puede acabar, todo aquello que no debemos de ponerlo en primer lugar, le dijo al Señor, yo quiero sabiduría porque necesito sabiduría para poder guiar a tu pueblo, para poder guiar a esta gran nación llamada Israel. Bueno, pues Betsabé fue la madre de aquel hombre sabio, de aquel hombre que escribió los proverbios. Esta es la mujer llamada Betsabé, una mujer que fue una de las piezas para que David cometiera ese tremendo adulterio. ¿Te fijas cómo cambia la historia? Es probable que después de que David y Betsabé adulteraron, esa mancha quedó en la vida de Betsabé como la adúltera, como aquella mujer de la cual no era digna de que se hablara de ella. Sin embargo, repito, el Señor cambia historias. Otra mujer llamada Esther. Dice la palabra del Señor Jesús que fue prima de Mardoqueo. Esther fue la que se convirtió en reina después de que la reina Basti fue desechada por el rey. Esther, una mujer que se puso en la brecha, una mujer que estuvo al cuidado de Mardoqueo porque ella quedó huérfana, y su primo la estaba preparando a tal modo de que formara parte de esta gran historia que el Señor ha estado escribiendo desde que creó al hombre y a la mujer. Sabemos que Esther, cuando fue lanzado un edicto para exterminar al pueblo de Dios, Esther, en ese lugar de privilegio que estaba como reina, se puso en ayuno y convocó a todo el pueblo hebreo al ayuno, con el único propósito de que ella pudiera entrar delante del rey y poder echar abajo aquel edicto malévolo. Sabemos cómo termina esta historia, que esta mujer llamada Esther halló gracia delante del rey
y le pidió y le dijo lo que estaba sucediendo, y ese edicto fue cancelado y hubo victoria en el pueblo de Dios. Una mujer que a lo mejor nadie daba nada por ella porque era una mujer campesina, pero una mujer que estuvo siendo educada y con principios que solamente el Señor, solamente el Señor puede motivarnos para vivir y que nos vaya mejor. Esta mujer llamada Esther. Me voy al Nuevo Testamento. Pedro, un hombre del vulgo, un hombre coloquialmente pudiéramos decir atrabancado, arrojado, aferrado, impulsivo, de una personalidad recia, fuerte, malhumorado quizá en algunos momentos. Era pescador. La palabra de Dios nos dice que cuando el Señor le hizo el llamado, le dijo: ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. Vas a dejar esas redes sucias, vas a dejar ese equipo que tienes todo sucio, y ahora te haré pescador de hombres. Un hombre atrabancado, repito, un hombre impulsivo, un hombre que cuando hablaba y no era impulsado por el Espíritu Santo, se atrevió a decir, a lo mejor con muy buenas intenciones, pero no lleno del Espíritu Santo: Señor, a donde tú vayas, iré yo. Es más, si es posible, yo muero por ti, yo muero contigo. Imagino al Señor: ay, Pedro, ay, Pedro, tú me vas a negar. Cuando el Señor Jesucristo fue apresado, dice la palabra del Señor que Pedro desenvainó la espada y quiso matar a uno de los soldados, a Malco, solo que no tenía puntería porque alcanzó solamente a cortarle la oreja. Yo creo que le tiraba la cabeza, pero no le dio la cabeza. Y el Señor ahí hizo un milagro. Recogió la oreja de aquel soldado y se la pegó. Y le dijo a Pedro: Pedro, calmado, porque al que hierro mata, a hierro muere. Pedro era un hombre impulsivo. En la última cena, en la cena del Señor, le declaró a Pedro, el Señor le dijo: mira, Pedro, antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Y sí, 3 veces negó Pedro al Señor. Y cuando lo negó por tercera vez, empezó a llorar amargamente porque se acordó de las palabras de su maestro. Se acordó y empezó a llorar amargamente, amargamente. Pero no todo termina ahí. No todo concluye ahí. La Biblia nos dice que Pedro se fue a su antiguo oficio después de que el Señor Jesucristo murió. Se fue a su antiguo oficio. Ya cuando el Señor Jesucristo resucitó, lo volvió a encontrar en su antiguo oficio a Pedro. Y cuando lo volvió a encontrar, unas preguntas que le hizo el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Mismas 3 veces que Pedro se acordó. Quizá el Señor viene a reclamarme el por qué lo negué, pero es que el Señor no es así. El Señor es grande en misericordia, grande en misericordia. Su gracia es infinita. Lo que le estaba diciendo a Pedro: mira, yo me acuerdo, yo sé bien lo que tú hiciste, pero yo quiero cambiar tu historia porque tú vas a ser un instrumento grande en la iglesia del Señor. Y conocemos todo lo que Pedro hizo. Después de que el Señor cumplió su promesa de enviar a su Espíritu Santo, al Consolador, al que nos habrá de guiar a toda verdad y a toda justicia, en el primer mensaje de Pedro, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Y en el primer mensaje se convirtieron al Señor como 3,000 personas. El libro de Hechos así nos lo dice.
En el segundo mensaje como 5,000. ¿Se imaginan a Pedro después de que el Señor cambió su historia, después de que el Señor le dio dirección a su vida por medio de su Espíritu Santo? Bueno, pero ese fue Pedro. Ahora vamos a hablar de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Un perseguidor en su vida antigua antes de conocer al Señor Jesucristo, un perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso. El Señor cambió su historia también. Un hombre culto, un hombre instruido a los pies de Gamaliel, un hombre educado, un hombre conocedor de la Torá, un hombre conocedor de la ley mosaica, muy celoso de la ley. Pero cuando iba camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor y ahí el Señor cambió su historia. Religioso. ¿Y Pablo? Es uno de los escritores de la palabra de Dios que más libros escribió. El apóstol Pablo. Quiero hablar de otro personaje, el ladrón que estaba a un lado de Jesús en una cruz también. Había dos ladrones, uno de cada lado de nuestro Señor Jesucristo en ese gran sacrificio que hizo en ese madero, en esa cruz. Uno de ellos dijo: pues mira, ¿no que eres el rey? Sanabas a muchos, hacías muchas cosas, muchos prodigios, muchas señales, y ahora no te puedes salvar a sí mismo. Y el otro ladrón le contestó: cállate, no sabes lo que dices. Tú y yo somos culpables. Tú y yo sí merecemos estar en este lugar, pero él no. Y este ladrón le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa historia del ladrón que tenía este hombre que estaba a un lado de Jesús en la cruz, esa historia de mentiroso, esa historia de pecador, esa historia que lo estaba llevando a un fracaso eterno, el Señor, aún ahí en la cruz del Calvario, el Señor la cambió. Eso es lo que hace mi Dios. Yo te dije que iba a hablar de 11 personajes, hasta ahorita van 10. El 11º personaje eres tú y soy yo. Dios quiere cambiar tu historia. Dios quiere cambiar mi historia. Gloria a Dios por las mujeres y los hombres de los cuales estuve hablando en esta hora. Pero ellos ya hicieron historia. Ellos ya son recordados como mujeres y hombres que hicieron algo por el Señor, independientemente cómo fue su vida antes de conocerle. Ahora somos tú y yo. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es la mía? ¿Seremos idólatras como lo era Abraham? ¿Seremos embusteros, usurpadores y tramposos como lo era Jacob? ¿Habrá alguien cometido homicidio como lo hizo Moisés? ¿Alguien se habrá dedicado o estará dedicándose a la prostitución como lo hizo Rahab? ¿Otros habrán cometido adulterio como lo cometió David? ¿Habrá quienes sientan que no pueden hacer nada porque se sienten menos, diciendo simplemente soy un pequeño campesino o seré aquello, no tengo estudios, como quizá en algún momento se pudo haber sentido Esther? ¿Habrá alguien más que se sienta como Betsabé, apuntada, señalada porque cometió adulterio con un personaje muy conocido y amado por un pueblo?
Habrá otros que sean de un carácter tan fuerte que no se pueden dominar a sí mismos, que no tengan dominio propio, que sean impulsivos como lo fue Pedro. Habrá alguien que sea tan religioso que no pueda tener una relación de la manera correcta con Jesús, porque pone antes dogmas, pone antes tradiciones, antes que Dios, en ponerlo en primer lugar, como lo fue Pedro, como lo fue Pablo, un hombre religioso. Habrá hombres o mujeres como aquel ladrón que reconozcan su falta cuando están cerca de Jesús. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es mi historia? Cualquiera que sea, Dios la quiere cambiar por una mejor, para que tengas un fin hermoso con Él. Y la razón por la cual el Señor quiere cambiar la historia y destino del ser humano es por su amor inagotable e infinito. Sin embargo, amigo, hermano, somos nosotros, o en nosotros recae la responsabilidad de aceptar o no ese cambio. La invitación de todo corazón en este momento de mi parte hacia ti, no digo de mi parte, de parte de Dios a través de su palabra, es que te dejes moldear por Él, por nuestro Señor Jesús. Que Él cambie tu historia, que Él cambie ese destino que lleva a la perdición por un destino que lleva a la vida eterna con Él, y que seas identificado como un verdadero discípulo de Jesucristo, un verdadero hijo de aquel que nos creó, de aquel que nos hizo, de aquel que lo dio todo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pablo escribió en su primera carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 1, verso 28 en adelante: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios quiere cambiar tu historia, quiere cambiar la mía. Entrégate al Señor Jesús. Y tú, hermano, hermana, que ya lo hiciste, seámosle fiel a nuestro Dios, seámosle fiel a nuestro Salvador Jesucristo. Él nos ama, Él nos ama. Y una vez más lo digo, Él nos ama.